Hay grandes expectativas sobre esta cumbre de Cartagena y mi charla lo que buscará es ver esas expectativas y por otra parte ver cuáles van a ser algunos de los efectos de ese cónclave de este fin de semana. Desde el Potomac en Washington el asunto se ve así en un medio. Se trata de la prosperidad de las Américas y es la agenda oficial la que endosan los Estados Unidos, pero como bien lo decía Marco, hay una agenda real que es la que se ha discutido estos días previos a la cumbre. Hay grupos con documentos y presentaciones técnicas, pero realmente creo que todo el desarrollo de las nuevas tecnologías, que son muchos de los papeles técnicos que hay por ahí, y su relación con la salud, el tema de la pobreza y la exclusión, no los vamos a ver en la prensa, ni van a surgir con intensidad en las discusiones, sino es asunto de técnicos más que de políticos. Los políticos están ocupados en otros temas. Desde Washington, vean ustedes el título en inglés: Conectando a las Américas, socios para la prosperidad. Es decir, esa es la agenda de Washington: buscar socios para la prosperidad en momentos en que realmente la administración Obama sigue los rumbos de la administración Bush en el sentido de un desinterés absoluto por la región. ¿Por qué? Bueno, porque está en otros temas y lo vamos a ver, pero el tema aquí, Marco enunciado esa agenda, es integración regional física, democracia y derechos humanos, reducir la pobreza y la desigualdad y prepararse para responder a los desastres naturales, confrontar el crimen transnacional, que eso sí va a ser una discusión en esta cumbre, y el acceso a la tecnología en las áreas de la educación rural y las políticas de salud. A ese interés de Washington en promover esa agenda, que es la que promueve la OEA, surgió un elemento importante, y es que se discutió semanas antes si los países del ALBA iban a ir o no iban a ir. Al final los países del ALBA decidieron ir, pero uno no fue, y fue el señor Correa, que lo hace de una manera muy cortés, diciendo que no quiere perjudicar a Santos, a su gobierno o a Colombia, pero que no se participa en una cumbre de las Américas sin un país como Cuba, y motivada esta ausencia de Cuba en el veto de los Estados Unidos. ¿Cómo América Latina, dice Correa, puede aceptar un veto de un país? Y también se lamentó de que no haya decisiones sobre un problema tan grave como una colonia inglesa como son las Malvinas. Eso les augura a ustedes que los analistas que vayan van a levantar el tema en la cumbre en su oportunidad. Esto le provocó algunas burlas en Ecuador al señor Correa. Dice: se va a perder socializar con la Shakira. Y no lo veis, that is the question, ¿verdad? Pero realmente tiene un significado político muy importante, y es plantear un punto de vista disidente sobre la cumbre y dejar a los otros países del ALBA que se metan en el fondo de la discusión. Ahora, el Departamento de Estado, ante eso, ¿cómo reaccionó? La parte final, nosotros creemos y transcribo en inglés el tema, que la cumbre ofrece una oportunidad para los líderes para discutir todos los temas, pero si alguien no quiere ir, que no vaya. Entonces, lo ignoramos, ¿verdad? Usted es el que se la pierde, y vamos a ver que realmente no es él el que se la pierde, sino que el problema es más de fondo con relación a esta cumbre. En la última cumbre en Trinidad y Tobago, Obama llegó, gracias a Dios, en cierto sentido, porque venía bendecido por ser negro, por haber ganado las elecciones, porque su antecesor era un miembro de la presidente y las guerras, y
hacer una reforma a la inmigración en los Estados Unidos, suspender el tema de Guantánamo. Nada de eso yo. ¿Por qué? Bueno, porque es un presidente que está inmerso dentro de una estructura estatal muy amplia, donde el Congreso no lo dejó siquiera buscar a los presos de Guantánamo en las Cortes Civiles de Nueva York, sino que les bloqueó los fondos para esos efectos. Y entonces, el tema de América Latina igualmente queda subordinado a los intereses del Estado norteamericano globales en este momento. Y en ese marco pareciera que el tema de la seguridad, relacionado básicamente con el tema del narcotráfico, porque probablemente el tema de las deportaciones de centroamericanos con antecedentes criminales sin informar a las autoridades de estos países no les ha preocupado mucho, ¿no? El efecto que eso tenga sobre estos países que reciben esos deportados. La seguridad es un tema de lo que yo diría ha producido la narcotización de la agenda norteamericana hacia América Latina en gran medida. Entonces, llegamos a la cumbre con desacuerdos importantes sobre drogas. ¿Y cuál es el desacuerdo importante sobre drogas? Bueno, el desacuerdo con el presidente de Guatemala. El presidente de Guatemala dice: esto no sirve, lo que hemos hecho durante 40 años, hay que legalizar las drogas, pongámonos de acuerdo en Centroamérica para buscar una alternativa diferente. Inmediatamente, ustedes vieron en las últimas semanas cómo desembarcan todos los bomberos apagando incendios. Primero viene la señora Janet Napolitano, secretaria de Homeland, viene después el vicepresidente Biden, y luego el señor Brownfield del Departamento de Estado, que es el encargado del Departamento de Estado del tema de drogas y narcóticos. Y bueno, el presidente Pérez convocó una reunión aquí para discutir el tema. Vienen dos personas que no están de acuerdo con la legalización, pero que aceptan que se puede discutir, y otras tres personas, tres presidentes, se niegan a concluir al asunto, y la prensa internacional rumora que los Estados Unidos y sus enviados son los que boicotearon este encuentro en Guatemala. Veremos qué nos dicen los acontecimientos. Sobre Cuba hay un desacuerdo brutal. Hasta el presidente Santos, nada sospechoso de izquierdismo, viaja a Cuba para tratar de negociar algo y decirle, finalmente lo que hace, lo que hizo Fox en una torre que hubo anteriormente en México, fue decirle a Fidel: oye Fidel, ven acá, pero no me hagas horas. Pero aquí no se trataba de eso, sino fue el presidente Santos a decirle: Rodrigo, por favor te quedas aquí porque los gringos no quieren que vengas, ¿verdad? Esa fue la realidad del asunto. Los norteamericanos, con el tema de las drogas, han reconocido la legitimidad de ese debate, pero por detrás yo siento que están manejando una actitud de oposición a ese tema. Ahora, ¿qué se va a discutir en la cumbre con relación a las drogas? Hay 4 dimensiones ahí. ¿Qué hacer con relación al tratamiento de los adictos? Prohibición versus regulación, legalización pura y simple, y prevención de tipo de salud pública, pero también de prevención del delito. Y el otro gran tema de Cuba, que va a ser discutido en la cumbre, es la pregunta: ¿qué sentido tiene excluir a Cuba cuando ésta participa en todos los foros? Es decir, Cuba va a los foros iberoamericanos, organizados por España y Portugal, participa en todo eso. A mí particularmente me tocó asistir como diputado a la reunión del presidente de Costa Rica a la cumbre de Santiago del 95, y ahí estaba Fidel conversando con Aznar y con Menem, y en eso Fidel empieza a increparlos, a decirles que ya no protestaban contra el imperialismo, y chicos, ustedes ya no se rebelan, y empieza una perorata larga hasta que Menem lo interrumpe y le dice: oye, Fidel, para, dice,
parece que el dictador soy yo y no vos. Pero, es decir, realmente es una ironía pensar, ¿verdad?, que se puede continuar con la... No es una ironía, realmente es un absurdo pensar que se puede continuar excluyendo a Cuba cuando todo el mundo ha reconocido a Cuba, Cuba va a los foros, Lula los invitó a la Asamblea Constitutiva de UNASUR, participa en todos los foros y solo en este foro no participa. Lo que hace bueno, Benedicto lo visita y bueno, los norteamericanos están aferrados a ese no reconocimiento. Todos sabemos por qué razón, ¿verdad? Por la influencia del lobby cubano-americano en la política norteamericana, y en gran parte esta oposición última de los norteamericanos tiene que ver con la cercanía de la campaña electoral en los Estados Unidos. Si para Obama sería mortal una foto al lado de Raúl. Es decir, imagínense ustedes a esos izquierdistas extremos del Tea Party con una foto de esas en la mano. Entonces, no quieren que lo vean con esas malas fotos, pero realmente ese es un problema que tarde o temprano los norteamericanos tendrán que dejar atrás, sobre todo porque el lobby cubano-americano ya tiende a enfriarse en su ardor en la medida en que las nuevas generaciones de cubanos americanos tienden a ser menos conservadores y más liberales en el sentido norteamericano. Las últimas elecciones lo demuestran, y la última de Obama lo demostró. Ya eso de que el año entrante estamos en La Habana, eso ya se les olvidó, ¿verdad? A las nuevas generaciones no quieren volver a La Habana, están felices en Texas, ¿verdad? Entonces, están perdiendo influencia los Estados Unidos. Dicen los expertos estadounidenses, que son los que siento yo, coinciden en que hay una pérdida de influencia de los Estados Unidos en la región. Por ejemplo, el señor Riordan Robert, que es un gran analista de la Universidad de Johns Hopkins, dice que China ha reemplazado a Estados Unidos como el principal socio comercial de Brasil, y según la CEPAL, la participación de Estados Unidos en el comercio norteamericano, en el comercio latinoamericano, cayó del 59.7% en el 2000 al 40.1% en el año 2010. O sea que en términos meramente comerciales, ya no hablando de la cuestión esta de Cuba, los Estados Unidos viven una crisis, no le llamemos de decadencia, pero de debilitamiento como consecuencia de las guerras en las que se han metido torpemente, diría yo, en la administración Bush, y están preocupados en salir de esas guerras, en enfrentar su crisis económica interna, los rezagos que tienen en infraestructura y en educación, y la región cada día les es menos importante, a pesar de que el comercio con la región es muy importante para ellos. Si uno examina esas cifras, se da cuenta que la región comercialmente es muy importante para ellos. El comercio con América Latina es más importante que el comercio con Rusia o con la Unión Europea, probablemente. Ahora, hay un gran analista que se llama Moisés Naim. Moisés Naim escribe en El País de España, fue director de la revista Foreign Policy, venezolano, exministro de una de las administraciones del régimen bipartidista, y ahí él sintetiza en qué está Estados Unidos. Está distraído, dice, tratando de hacer renacer su economía, concentrado en temas como la guerra en Afganistán, las tensiones con Irán, las difíciles relaciones con China, no solo comerciales, sino, por ejemplo, hay una nueva redefinición geoestratégica en el mar del sur de la China, donde hay recursos petroleros y hay disputa de los chinos con Vietnam, con las Filipinas, con Brunei, por unos islotes debajo de los cuales hay petróleo importante. Y después, tratando de ver en qué influye en salvar la crisis económica europea. Y dice, la frase de Naim a mí me parece extraordinaria. Dice, con frecuencia, América Latina no llega a estar ni en la mente ni en el mapa de los que toman las decisiones en Washington. Esa es un poco la tónica de las relaciones interamericanas norte-sur en este momento. No ha habido un gran cambio significativo entre una y otra administración. Trinidad y Tobago auguró que las cosas iban a cambiar. Lo que ha cambiado es que, bueno, Obama es un tipo más
Bush, ¿no? Pero desde el fondo, desde el punto de vista del fondo de las relaciones, la distracción con otras zonas del mundo, uno se las explica, ¿eh? Pero eso que ha dejado con el crecimiento económico de América Latina de los últimos años, con el empuje que le ha dado el comercio con China, los países de Sudamérica fundamentalmente, esto hace que los Estados Unidos estén perdiendo influencia y pie en la región. Esto es básicamente, desde mi punto de vista, válido hacia el sur de América Latina. Yo decía a un amigo que una cosa son las relaciones de los países de América Latina abajo del Ecuador y otra las relaciones de los países de América Latina arriba del Ecuador, donde nosotros nos encontramos situados. Las circunstancias son diferentes. Ahora, con relación al tema de las drogas, hay un gran analista norteamericano que se llama Peter Hacking, que es del Diálogo Interamericano, que escribe mucho sobre estos temas, y Michael Shifter, creo que esto es de Michael Shifter, que es el presidente del Diálogo Interamericano, y él plantea que en América Latina ha surgido un consenso de que la raíz de la causa de la ola de crimen violento es el uso de los narcóticos en los Estados Unidos, lo que Hillary Clinton llamaba la sed insaciable de narcóticos de los consumidores norteamericanos. Ese es el mercado más grande para drogas ilícitas, estimado en $60 billones al año. Y dice Peter Hacking o Shifter que esta demanda de las drogas de los Estados Unidos y sus grandes ganancias es lo que genera las finanzas del crimen organizado a lo largo de nuestra región. Ha surgido el concepto de corresponsabilidad últimamente. Tanto norteamericanos como nosotros seríamos responsables de esto. Antes éramos nosotros que éramos los que producíamos el tema, ¿verdad? Pero últimamente ha habido en Washington una cierta aceptación de que tienen que asumir alguna responsabilidad por el tema, y sobre todo hay una tendencia revisionista en los Estados Unidos de sectores muy importantes. Por ejemplo, la Comisión Global contra las Drogas, uno de sus miembros más connotados es Paul Volcker, ex miembro de la Reserva Federal de los Estados Unidos, entre otra gente connotada, y que lo que están diciendo sobre el tema es: miren señores, hemos atacado este problema únicamente por el lado de la oferta, hay que atacarlo también por el lado de la demanda, y no es un problema solo de oferta, sino es un problema de demanda, y el corredor centroamericano no estaría inundado de drogas si la gente no estuviera jalando cocaína en Europa. Ese es el tema. Sí. Sin embargo, dice Shifter, dice que a lo largo de los Estados Unidos no han sido capaces o no han deseado enfrentar este problema de la demanda, y el otro gran problema que se lo ha señalado el presidente Felipe Calderón es que ¿cuál es? La plata de la droga vuelve en camiones hacia México, y además ¿con qué armas funcionan los Zetas? Con las armas que vienen de los Estados Unidos. ¿Y por qué no le pueden poner límite a eso? Porque el National Rifle Association dice que eso iría contra el derecho constitucional de portar armas en los Estados Unidos. Entonces, el tema está en que hay una tendencia revisionista en el mundo y en América Latina a decir: bueno, durante 40 años hemos tratado de este problema desde el punto de vista de la oferta, hay que tratarlo de otra manera. Y eso fue lo que hizo el presidente de Guatemala. Es decir, tal vez planteó, y él lo ha reconocido en algunas declaraciones, tal vez planteó el tema en muy extremo, ¿no? Pero entre la legalización de las drogas y el prohibicionismo hay toda una gama de grises importantes que podrían ser explorados, y yo creo que eso es lo que va a ocurrir como consecuencia de la cumbre de Cartagena. Obama, sin embargo, como les decía, no se arriesga en esta cumbre. Déjenme ver porque no me salió enteramente, se me borró eso. Bueno, Obama no se arriesga en esta cumbre. Como les decía, la foto con Hugo o Raúl sería mortal para su campaña electoral. Envió a sus procónsules
antes de la cumbre. Dice Peter Hacking, dice que sería sabio que aprovechara la cumbre y la buena relación entre Estados Unidos y Colombia para dar algún golpe de timón y poner más energía y capital político en lo que es hoy. Fíjense, no lo dice un latinoamericano de izquierda, lo dice Peter Hacking, expresidente honorario del diálogo interamericano. Una política lánguida. ¿Qué palabra? Lánguida. ¿Sí? Eso nos recuerda las heroínas románticas del siglo XIX, aquella María que se extinguía de tuberculosis, ¿verdad? Es decir, eso es la política norteamericana hacia la región reciente. Es decir, un desinterés, bueno, ¿por qué? Porque no soy, obviamente no, sino porque tienen otras broncas, es decir, mucho más significativas e importantes en su agenda. El contexto de las cumbres. Bueno, veamos esas cumbres. Las cumbres tienden a reflejar la situación regional política. Yo siempre he pensado que tienen muy pocos efectos sobre los cambios en política exterior de los participantes. Para Jorge Castañeda, exministro de Relaciones Exteriores de México y profesor de la Universidad de Nueva York, dice que esta cumbre de las Américas sirve como un barómetro de las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica. Por eso lo he enfocado yo de esta manera, aún si no se alcanza una gran trascendencia. La cumbre de este año, que se llevará a cabo en Cartagena, ya generó controversia, dice Jorge. Dos cuestiones tradicionales y candentes dominarán las discusiones: Cuba y las drogas. Y son dos cuestiones que particularmente no les resultan muy caras o apreciadas a los norteamericanos. Preferirían hablar de prosperidad y de tecnologías y de que comerciemos más, ¿verdad? Pero realmente, si ustedes ven los acontecimientos de las últimas semanas, ¿qué es lo que ha acontecido? Que el tema está centralizado ahí, y el lunes le damos los periódicos, no vamos a ver nada sobre las nuevas tecnologías aplicadas a educación y salud, sino vamos a ver qué pasó ahí. Bien, pocos resultados, dice Naim, muchas fotos de los presidentes y promesas, actuaciones y resultados concretos pocos. No hay nada que evidencie que las cumbres están dando resultados, y las cumbres de jefes de estados son una especie en vía de extinción. Aún existe, es decir, parece que están vivos, pero en la práctica pocas veces resultan en decisiones o acuerdos concretos que tienen impacto y logran cambiar las cosas. Diálogo renovado. ¿Podrá la administración norteamericana establecer un nuevo diálogo con los países de América Latina? Yo creo que nuestra región aprovechará esta cumbre para sentar las bases de una nueva relación con la superpotencia. Vean ustedes en las declaraciones de hoy o de ayer del presidente Santos. Es que si lo estuviera diciendo Daniel Ortega o Correa o doña Cristina Kirchner, o Evo Morales, pero lo está diciendo Juan Manuel Santos, el niño chineado de la política norteamericana, y dice, esta es la última vez que hay una cumbre sin Cuba. O sea, que hay un cierto consenso de que los foros regionales, los diálogos regionales no pueden estar más dominados por la agenda de Washington, y que América Latina, en estos años de crecimiento económico, donde hemos enfrentado la crisis, la mayoría de los países, de mejor manera que los Estados Unidos y Europa, hemos adquirido una cierta margen de maniobra mayor que permite decirle a los Estados Unidos, miren señores, de ahora en adelante, ustedes no son los que dicen quién viene o quién no viene a una cumbre, ¿verdad? Y yo creo que ahí hay un elemento importante de esta cumbre. Este es un periodista del país que dice que la de Cartagena puede ser para América Latina la cumbre del destape de los Estados Unidos. Los mandatarios debatirán políticas de integración y desarrollo regional, pero también pondrán sobre la mesa temas que durante décadas han sido tabú en el diálogo con Washington, como el replanteamiento de la lucha contra las drogas y la participación de Cuba en la política del hemisferio. Con respecto a lo de Cuba, ya hablaba, respecto a lo de las drogas, creo que la principal ruptura que va a operar la propuesta del presidente de Guatemala a largo plazo en esta cumbre
Es lo que Moisés Naim, el analista del país, ya escribió en un famoso artículo que se llama Prohibido fumar y prohibido pensar. Decía, bueno, hemos prohibido fumar, pero también hemos prohibido pensar sobre el hecho de fumar. Y ya llegó el momento, decía, de que, bueno, empecemos a pensar de qué manera transformamos el tema del prohibido fumar, pero también de qué manera rompemos el tabú de que es prohibido hablar y pensar sobre ese tema. Y yo siento que la propuesta del general Pérez es una propuesta interesante en ese sentido. Rompió el tabú de que eso se podía pensar. Yo personalmente he pensado de que le ha estado dando vueltas, ustedes sabrán más de esto que yo, pero ¿por qué lo hizo? Es decir, y yo llegué a una conclusión hasta el momento, y es bueno, vio lo que está pasando en México. Es decir, en México el prohibicionismo absoluto ha llevado a una guerra real de 50.000 muertos. Me parece que en Guatemala el ejército y los generales saben lo que es una guerra y no quieren volver a meterse en una guerra, y saben que si se meten en esta cosa del enfoque prohibicionista, a como el Comando Sur ha estado empujando el tema fuertemente en los últimos años, van a verse metidos en una guerra igual que la que se metió México. Y ya, yo siempre he dicho que los que llaman a las guerras son los civiles generalmente, porque los militares saben en carne propia quién se muere y que los que se mueren son ellos, ¿ah? En primera instancia. Entonces hay una cierta reticencia cuando se ha vivido una guerra, sobre todo una guerra tan cruenta como la que se vivió acá, a volverse a meter en una guerra, y sobre todo una guerra que no es enteramente nuestra, de los centroamericanos, y donde los que vamos a poner a seguir poniendo los muertos somos nosotros, para que no se fume ni se jale cocaína en los Estados Unidos. Yo creo que detrás de la mente del general Pérez de alguna manera estaba ese razonamiento. Pero bueno, estoy jugando de psicoanalista, que no es mi profesión. Después, bueno, ahí resumo los temas: integración física, los formales, la agenda formal, pobreza, inequidad, inseguridad, desastres naturales, nuevas tecnologías en educación y salud. Todos son bellos y hermosos, ¿verdad? Pero no son controversiales. Y Cuba, creo que esta va a ser la última vez que yo les decía que no se le invita. La visita de Santos a La Habana ya la he comentado, y hay otras cumbres que ahora resumo: la iberoamericana, donde va Fidel, la de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, que ya se vislumbra como un sustituto de la OEA, con exclusión de Estados Unidos y de Canadá, y la UNASUR, donde tampoco están incluidos los Estados Unidos y Canadá. ¿Qué nos habla de esto? De una mayor autonomía regional, de las dimensiones de la economía brasileña, sexta en el mundo. Es que no estamos hablando ya de países de un grado de desarrollo y de dependencia como hace 40 años. Brasil es un gigante y que busca ocupar un lugar en la organización internacional y está luchando por ser parte del Consejo de Seguridad. Nos hemos olvidado de las dimensiones de ese vecino. Después, perdón, qué bueno. Además, el tema de Cuba ya no es la misma amenaza de la Guerra Fría. Aquí hay un autor que yo copié, dice que en la Guerra Fría no había entonces gobiernos de izquierda ni gobiernos populistas. Por el contrario, abundan. Hay viejos guerrilleros en Uruguay, en Paraguay, sentados en las líneas presidenciales, y líderes sindicales indigenistas también, y golpistas mesiánicos como Chávez, que habla con la misma retórica imperialista de Fidel en aquellos tiempos de la expulsión. Los Estados Unidos ya no tienen una mayoría fiel en la OEA, y además todo el mundo sabe que ni aún Cuba o Venezuela representan amenaza alguna para la seguridad nacional de los Estados Unidos en este momento. Eso está claro. Entonces, ¿por qué siguen excluyendo a Cuba? No hay razón alguna para eso. Desde el punto de vista de la realpolitik, es decir, no estoy hablando desde un punto de vista ideológico ni de simpatía del régimen
con el régimen cubano, que no me resulta para nada simpático. Pero bueno, la política es una ciencia de realidades y no una ciencia de demonizaciones, aunque también funciona por ese lado. Pero esta decisión es una decisión real, la de Cuba. Ok, el papel de Santos. Santos ha, contrariamente a Uribe, mostrado una flexibilidad enorme con Chávez. Y además es un componedor legitimado, ministro de Defensa de Uribe, de la política de seguridad democrática que desarticuló gran parte de la FARC. Ahora, creo que el gran tema aquí de Santos y de Pérez Molina es que los Estados Unidos por primera vez tuvieron que aceptar hablar del tema de las drogas, porque son el mayor consumidor de drogas del mundo. ¿Quién dice eso? ¿Ah? No lo dice el mono Gojoy ni Raúl Reyes, lo está diciendo Juan Manuel Santos, por eso está bajo comillas. Y dice, yo no soy el dueño de la verdad, quiero que el mundo entre en esta discusión. Puede haber varias maneras, dice, despenalizar el uso, despenalizar la producción, concretar los esfuerzos contra la trata de las personas. Son varias las alternativas y no podemos tomar una decisión sin tener pruebas de los expertos en esta materia. Ahí anuncia lo que probablemente salga de la cumbre, y la cumbre le recomendará a alguna comisión de expertos que haga unas recomendaciones de fondo buscando alternativas. Pero bueno, ya esas recomendaciones de fondo van a ser realmente importantes en el contexto de esta discusión. Santos también ya tiene razones para hacer eso. Es una oportunidad para mostrar los logros de su administración, desmarcarse de Uribe, y Santos claramente aspira a ser un líder regional e incluso mundial, y una cumbre exitosa le daría una visibilidad e influencia aún mayor. Colombia es claro que ocupa un lugar estratégico en el hemisferio, puente geográfico entre las dos Américas, pero también es un puente político entre los países como Venezuela, el ALBA, y los Estados Unidos por el otro. La diplomacia colombiana, a mi juicio, hizo lo debido, mostró su disposición a invitar a Cuba y efectuó todas esas gestiones. Los Estados Unidos dijo que no se podía sumar al consenso, y aunque Cuba quería participar en la reunión, Santos fue lo suficientemente diplomático y educado para decirle, mira, Raulito, no se puede, pero ya lo digo, la próxima sí se va a poder. Y eso ya es un triunfo político para él. El escenario es que más probable es que, bueno, como lo estamos viendo, esto lo escribí hace una semana, que la cumbre tenga lugar, incluyendo los del ALBA, que se discuta en sesión privada de jefes de Estado y Gobierno el tema de la participación de Cuba, que se aborde de manera franca y abierta, y eso sí va a ser público y la necesaria evaluación de la política antidrogas, y que seguramente se protocolicen avances sobre los 5 temas de la agenda formal negociados de antemano desde hoy por los equipos técnicos. Santos le surgió un aliado honesto, Evo Morales, y dice, Bolivia con su conocimiento y experiencia en el uso tradicional de la hoja de coca y en procesos de desarrollo alternativo, y Colombia con nuestra experiencia en el combate de los carteles de la droga, tenemos mucho que aportar en esta discusión que debe ser abierta y sin prejuicios. De nuevo se fortalece. Las drogas, aquí surge el papel de Centroamérica en la lucha contra el narco. Pérez Molina, los que están por la discusión, los que no quieren discusión, las divisiones. Hay una reunión previa de los presidentes centroamericanos a la cumbre, creo que es mañana o el sábado. Vamos a ver cómo concurre a esa reunión y a la cumbre y qué acuerdo logra. La propuesta de Pérez Molina fue boicoteada por el norte, no lo sabemos. Yo insisto en mi hipótesis, que es no meterse mucho a guerra y admitir por otra parte el fracaso de la guerra contra las drogas como se ha venido dando hasta ahora. Él mismo ha señalado, Pérez, de que él no se va a centrar en la legalización, que entre la legalización y la prohibición hay varias cientos de opciones de gris que podrían explorarse, como la de regulación. Y bueno, se van a narcotizar la agenda de la cumbre de Cartagena.
Todavía no lo sabemos, pero hay riesgo de que eso ocurra. Sin embargo, puede equilibrarse con la importancia del tema de Cuba, y también yo no descarto que la cuestión de las Malvinas Cristina la lleve de una manera clara y que eso provoque discusiones profundas y significativas. Los expresidentes Zedillo, Fernando Enrique Cardoso y Gaviria, ninguno de ellos sospechoso de narcotráfico, ¿verdad?, han insistido que la guerra contra las drogas no ha sido un éxito, y que cuando hay una demanda establecida para un producto de consumo, siempre habrá una oferta. Los únicos beneficiarios de la prohibición son los carteles de la droga. Y dicen que el primer objetivo del control de drogas, que no lo descartan, es proteger a los jóvenes y a los adultos. Bueno, ahí está parte de la discusión. Ese enfoque revisionista que creo que se va a discutir ahí es experimentación con diferentes modelos de regulación legal, como con el tabaco, se podría hacer con la marihuana, dicen ellos, y como se ha hecho con el alcohol. La regulación lo que hace, dicen ellos, es que corta el enlace entre traficantes y consumidores y reduciría de manera significativa, esa es la tesis, los recursos y el vasto poder de influencia que generado por el crimen organizado en los mercados ilegales de drogas. Hay que hacer un cambio de paradigma, sostienen ellos, combinando la represión del comercio violento de drogas con la prevención. Y finalmente, y con esto concluyo, tenemos el tema de las Malvinas. No hay duda que el encuentro de jefes de Estado y Gobierno a ese encuentro llegará la solicitud de Argentina de rechazar la actitud colonialista del Reino Unido frente a las Islas Malvinas, a donde han vuelto las tensiones a conmemorarse 3 décadas de guerra. ¿Qué va a pasar ahí? El ALBA va a ser unánime en eso, pero los Estados Unidos no pueden desprenderse de su fiel aliado que los acompaña en todas las guerras, que es el Reino Unido. Entonces van a defender el tema, diría yo, a capa y espada, tratando de desviarlo, de proyectarlo hacia otro lugar, pero yo creo que en la cumbre el grupo del ALBA tratará casualmente de explotar esa contradicción entre Estados Unidos y América Latina en su beneficio. Ahora, esta cumbre, y ahora sí concluyo, lo importante, yo creo que lo podría sintetizar en esto: ya en la OEA no hay una mayoría fiel a los Estados Unidos. A pesar de que, bueno, les hicieron caso en esta ocasión sobre el tema de Cuba, pero atendiendo, creo yo, a lo que me parecen argumentos en cierto sentido razonables de Obama, de que en el contexto de la campaña electoral él no se podía asociar a este tema. Pero por eso me han dicho, esa es la última donde aguantamos eso. Eso que refleja que la relación de poder interamericano ha cambiado. La relación de los Estados Unidos de América Latina ha fomentado una mayor autonomía política y comercial, porque ya hay países que tienen relaciones mucho más importantes con la China que con los Estados Unidos, y entonces esto augura una época de mayor independencia, de mayor autonomía relativa de los países norteamericanos latinoamericanos con relación al gran hermano del norte, que ya cada vez es visto más como hermano y menos como otro. Muchas gracias.